1.9 millones de peruanos no puede cubrir su canasta básica de alimentos. Jessica, buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estas cifras son sumamente preocupantes porque no solamente hablamos de pobreza monetaria como tal, sino también de pobreza extrema, que es justamente lo que visibiliza la inseguridad alimentaria a la cual podría estar expuesta nuestra población. Ahora, lo que llama la atención, Jessica, es que el mayor crecimiento se ha dado, según el INEI, en la zona urbana. Es decir, que hay un empobrecimiento de la gente que vive en Lima y en las grandes ciudades del país. Y una de las señales es, por ejemplo, la disminución de la calidad y cantidad de la alimentación. Sí, totalmente de acuerdo. Ha incrementado la pobreza de 9.8 a 16.2% en las zonas urbanas de nuestro país. Esto supondría no solamente una situación de inequidad que se está dando en la población peruana, sino también una inseguridad alimentaria porque comparamos los datos de la pobreza monetaria con los incrementos de anemia, de desnutrición, y también han incrementado en la zona urbana. ¿Qué quiere decir eso? Que en ciudades como Lima metropolitana o incluso el Callao ha incrementado estos tipos de malnutrición y sobre todo en nuestros niños, ¿no? Nuestros niños que están siendo los más afectados. De hecho, el informe de la pobreza monetaria del año 2023 en Perú demuestra que la pobreza está concentrada en nuestros niños hasta los 6 años de edad, en el 43.3%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Una situación de vulneración para los más pequeños, que son al fin y al cabo no solamente el futuro, sino el presente del país. Ahora, ustedes han llamado la atención en una declaración que han publicado sobre la combinación entre deterioro del ingreso económico, pérdida de la calidad de la alimentación y el tema del acceso a servicios básicos, ¿no? Y donde las cifras son espeluznantes, Jessica. O sea, ¿cómo es posible que en Puno, creo que la cifra es 82-83% de la gente que no tiene acceso a servicios básicos? Estamos hablando de agua, de alcantarillado, en algunos casos hasta de energía. Sí, así es. Alrededor del 73% de la población peruana, por ejemplo, no tiene la posibilidad de poder acceder a agua segura. Y esto podría suponer que la población esté expuesta a anemia por parasitosis, anemia por metales pesados o por simplemente el agua está contaminada y puede generar algunos otros tipos de enfermedades como son enfermedades diarreicas agudas que terminan desnutriendo al niño. Y por otro lado, también el acceso a energía. Como bien mencionas, la población sigue cocinando con leña, el 45% de la población peruana, y esto puede suponer no solamente una afección a su nutrición, sino también a su estado de salud a nivel pulmonar. Entonces, hay una situación realmente caótica en relación a los servicios básicos, y si recordamos el dato del año 2022 de la población que tiene acceso a electricidad a través de una red pública, vemos que el 50% de la población no la tiene. ¿Y qué supone que no tenga luz en casa? Supone que no tiene una refrigeradora, conservadora, congeladora que puede garantizar que ese alimento, por ejemplo, de origen animal, pueda tener más tiempo de vida útil. Entonces, hay una situación de bastante vulneración en esta población que termina, al fin y al cabo, afectando su nutrición, ¿no? Y la falta de acceso a servicios básicos afecta ineludiblemente a la nutrición de la población. Pero es tremendo esto, ¿no? Porque además, lo que tú dices, es que esta cadena, ¿no es cierto? No solamente la gente se empobrece económicamente, es decir, tiene menos ingreso y por lo tanto baja la calidad de su alimentación, sino que al no tener acceso a un servicio básico como el del agua, esto es una cadena pero tremenda, porque mal alimentado y con un agua que no tiene calidad, que te produce enfermedades intestinales, o sea, te termina de llevar todo lo de riqueza que pudiera tener tu alimentación, se lo llevan las diarreas, y por eso los índices de desnutrición y de anemia infantil tan severos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y para recordar más o menos en cuánto ha incrementado la desnutrición crónica en las zonas urbanas, ha incrementado de 7.1 a 8.1% en niños menores de 5 años. Y en el caso de la anemia, ha incrementado de 39% a 40.2% la anemia infantil en niños menores de 3 años. Entonces, las zonas urbanas hoy en día es en donde se encuentra mayor pobreza, pero también mayor desnutrición, anemia, y es en las ciudades, al fin y al cabo. En la ciudad, en Lima metropolitana, también ha incrementado esos tipos de malnutrición. Entonces, la pobreza hoy en día es urbana y hay que asumirlo, pero también generar
algún tipo de solución por parte del gobierno central, porque se habla de Yaku, se habla de la inflación de alimentos. Claro, pueden haber sido responsables en parte de este incremento de pobreza, pero también está qué está sucediendo con la dinamización de la economía. Están habiendo más empleos, la inseguridad ciudadana, que evidentemente también influye en que no hayan empleos, porque al final terminan cerrando negocios. Entonces son una serie de factores que terminan influyendo en este desarrollo de la pobreza. No, además, para terminar, Jessica, desde el punto de vista de la nutrición y de la calidad de la alimentación, lo que ha pasado no es solamente que la gente que ya era pobre ha deteriorado aún más su condición, sino gente que no era pobre, gente de clase media, que en algunos casos ya pasó directamente a la pobreza o ha deteriorado su calidad de vida. Y una de las primeras cosas que ha deteriorado, así no estés considerado en la pobreza, la calidad de tu alimentación no es la que era hace 2 años. O sea, has perdido en la calidad de tu alimentación, porque no tienes el dinero para cubrir lo que antes sí cubrías. Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho se habla del déficit calórico ahí, ¿no? Se estima que también ha incrementado alrededor del 36% en el Perú, y evidentemente esto supone que la población no tiene ahora la capacidad de poder cubrir las calorías mínimas que necesita para poder tener energía para poder realizar las actividades diarias, ¿no? Entonces eso supone inseguridad alimentaria, hambre, y también evidentemente una situación de pobreza, porque se ha hablado mucho de la pobreza en general. Estamos alrededor del 29% de pobreza, 9 millones o 9.7 millones de peruanos están en pobreza, pero hablemos también de la pobreza extrema, que son esos peruanos que no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos. Lo más elemental que es la alimentación. Jessica, muchas gracias por atendernos. Muy gentil, como siempre. Jessica Guamán, del Colegio de Nutricionistas. O sea, la trascendencia de poner esto sobre la mesa es que esta es la realidad.